Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa institucional de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y como siempre nos da mucho gusto que nos acompañe. Cedo con mucho gusto el uso de la voz a la consejera Leticia Bravo Hostos, quien nos va a presentar a nuestras importantes invitadas del día de hoy. Consejera, adelante. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al programa de La Urna. El día de hoy tenemos un tema de gran relevancia, las mujeres y el voto, 17 de octubre, aniversario del sufragio femenino en México. Y contamos con la presencia de 3 invitadas de lujo, a quienes les damos la bienvenida y les pediría que nos den una breve presentación de sus trayectorias para entrar en materia con nuestra entrevista. Primero cedería el uso de la voz a la consejera Lirio de Campeche. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias. Pues gracias a La Urna, al programa que dirige Leti, muy amable de haberme invitado a este programa, pero además con un tema muy importante que es el voto de las mujeres. Yo soy ahora, actualmente me desempeño como presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, pero he estado en temas electorales desde hace más de 30 años, de 1991 a 1996 me desempeñé en diversos cargos que ahora se llamarían CAES, CAELs o supervisores electorales, en lo que se llamaba la Comisión Electoral del Estado de Campeche. Después, pues, me dediqué a temas ya de educación, fui diplomática, estuve en temas culturales y bueno, la pasión por lo electoral nunca se termina, así que desde 2017, que después de la reforma del 2014, me volví a interesar en el tema electoral, que nunca lo dejé, uno nunca lo deja, sobre todo en el tema de mujeres. Me dedicaba yo a dar capacitaciones sobre tema de voto femenino, lucha feminista, y pues uno nunca deja, ¿no?, la pasión por lo electoral, porque es la base de la construcción de una sociedad mejor, los derechos político-electorales por los que tanto hemos luchado y seguimos luchando. Pues fue lo que me hizo concursar para el puesto de consejera y consejera presidente, y bueno, pues aquí estoy. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes esta mesa de foro, este foro por el voto de las mujeres en México. Muchísimas gracias, consejera presidenta, bienvenida. Ahora le vamos a dar el uso de la voz a Lucía del Instituto Electoral de Nayarit. Adelante, Lucía. Gracias, consejera Leticia Bravo. Agradezco la invitación que el Instituto Electoral de Coahuila hace a través de tu persona para participar en este programa de La Urna. Por supuesto, me alegra el compartir este espacio con las compañeras consejeras electorales, Susana del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Lirio del Instituto Electoral del Estado de Campeche y claro, contigo para hablar sobre las mujeres, el voto y la relevancia que tiene. Reciban ustedes, compañeras, y la amable audiencia, un saludo desde el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Yo actualmente me desempeño como consejera electoral, soy de la integración del 2021 y soy ingeniera industrial, tengo maestría en administración, estuve muchos años en la docencia, creo en las juventudes como motor de cambio. Me encanta ver que mis exalumnas, que mis alumnas se mueven por defender sus derechos y bueno, es parte de lo que me motiva a estar aquí. Muchas gracias de nuevo por el espacio y sería cuanto. Muchas gracias, consejera Lucía, y vamos a ceder el uso de la voz a la consejera electoral de Puebla, Susana Rivas. Adelante, Susana, por favor. Gracias, buenas tardes a todas y todos, en especial a la consejera Leti Bravo, muchas gracias por la invitación, a todo el Instituto Electoral de Coahuila y a mis compañeras consejeras Lirio Suárez y Lucía Peraza. Es un honor compartir esta mesa con ustedes. Pues yo me presento un poco, yo soy comunicóloga, yo mucho tiempo trabajé en medios de comunicación y todo, después empecé a trabajar en oficinas de comunicación, así llegué a las oficinas de comunicación del Instituto Electoral del Estado de Puebla,
y después a la Coordinación de Comunicación Social de la Junta Local del INE en el Estado. Y de ahí, bueno, concursé y desde hace un año estoy como consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Entonces, pues es un honor compartir la mesa y platicar lo que acontece o lo que ha acontecido en Puebla en estos temas. Muchas gracias a todos por la invitación y a todos quienes nos están viendo o escuchando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, consejera Susana, a las tres por estar aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar ya en materia con la entrevista sobre el tema que nos ocupa en un día tan relevante como hoy, que es 17 de octubre. Bueno, en México el sufragio femenino se inscribe dentro de una lucha más amplia, la de la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad que creo no únicamente significa la posibilidad de colaborar en las mismas circunstancias al progreso colectivo, sino hacerlo de la mano. En el camino, esfuerzos como el de Emilia Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, quien presentó ante el Congreso Constituyente la primera propuesta para que las mujeres pudieran votar en las elecciones para diputados, fundó así el diario La Mujer Moderna, desde el cual apoyó la política carrancista en abierta confrontación con el poder eclesiástico al reivindicar las ideas feministas y la educación sexual en las escuelas públicas. En 1919, durante un congreso magisterial, Galindo se pronunció de nuevo a favor de la igualdad política y, a pesar de saber que no sería reconocida, lanzó su candidatura a la Diputación Federal. Quisiera preguntarles desde su perspectiva, ¿qué acontecimientos o personajes históricos en sus respectivas regiones o entornos fueron determinantes para la reivindicación del sufragio femenino? Iniciaríamos con la participación con la consejera presidenta del Instituto Electoral de Campeche. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejera Leti. Bueno, en Campeche es parte de la península de Yucatán y no sé si esta parte de la historia sea muy conocida, pero dentro de la lucha del sufragio femenino, a dos mujeres muy importantes, una nacida en Yucatán, otra en Campeche, que la primera fue gran promotora del voto, el sufragio hacia las mujeres. Ella luchó durante muchos años, estoy hablando de Elvia Carrillo Puerto. Ella fue fundadora del Partido Feminista de Yucatán junto con otras compañeras como Beatriz Peniche Barrera, Raquel Cicerón y Rosa Torres. Ellas tuvieron una gran lucha durante muchos años para lograr el sufragio. Ellas luchaban por votar y ser votadas. Y esto en 1923 lo logran que haya el derecho al voto de las mujeres, pero fue una iniciativa que solo permeó en el estado de Yucatán. No fue aceptada esta propuesta a nivel nacional y ellas fueron las primeras mujeres en emitir el sufragio, pero además ser votadas como legisladoras locales, en el caso de la maestra Elvia Carrillo Puerto, y Rosa Torre como primera regidora del Ayuntamiento de Yucatán. Sin embargo, la lucha revolucionaria les hizo estar en el cargo muy poco tiempo porque las obligaron a renunciar. Y sin embargo, siguieron y continuaron su lucha. Elvia Carrillo Puerto se instala en la Ciudad de México y logra convencer al presidente Lázaro Cárdenas, que en 1937 presenta una iniciativa que no fue aceptada, ¿no? Entonces la lucha ella continuó siendo. Y la otra gran mujer que ella es campechana es María Lavalle Urbina, que todos la conocemos, sabemos que fue la primera senadora electa en Campeche, sin embargo, digo por Campeche, en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pero su lucha tampoco fue fácil. Ella se utilizó mucho la ideología de Elvia Carrillo Puerto, ella recorrió todo el estado, pues toda la región buscando el voto femenino y en especial con esa lucha para lograr que las mujeres tuvieran ya ese derecho a votar y ser votadas. Y en eso, bueno, siempre he presumido, mi abuela fue una de las que acompañó en Muquiní. Mi abuela era
era miembro del Partido Socialista de Yucatán, y ella acompañó a María Lavalle Urbina en esta búsqueda del voto para ser senadora, y que al final lo lograron. Y creo que el voto, el feminismo, una de sus grandes luchas es lograr la igualdad, como bien decías, consejera Leti. La lucha por la igualdad es no solamente votar, sino también ser votadas, este derecho a ser votadas, y que últimamente también se empata con el derecho a ejercer el cargo, porque, bueno, hemos visto que en muchas ocasiones solo es simulación, ¿no? Y dentro de esta gran lucha, pues lo que ahora es el INE, pero que otrora IFE, ha buscado mucho estos criterios para lograr que deje de ser una simulación. Tenemos casos como las Juanitas, ¿no? Que fueron casos muy emblemáticos y que dieron lugar a que tanto propietarios, candidatos propietarios y suplentes fueran del mismo género. Pero esto empezó con mujeres que decidieron no quedarse en la opción de no poder votar o ser votadas. Creo que la lucha, y aquí en Yucatán, en la península de Yucatán y en Campeche, pues tenemos siempre estos referentes de Elvia Carrillo Puerto y de María Lavalle Urbina, quienes con su lucha, la primera una lucha que le llevó años, pero que nunca desistió de poder lograr este sufragio femenino y también el derecho a ser votadas, porque no solamente era el derecho a votar, sino también el derecho a ser votadas. Y en el caso de María Lavalle Urbina, que ejerció el cargo, bueno, de forma extraordinaria, que también fue representante de la ONU, o sea, representante de México ante la ONU por el excelente papel que desempeñó. Y aquí, pues siempre recordamos a estas dos mujeres que fueron, digamos que la base para lo que ahora celebramos, ¿no? Que se logró hasta 1953, pero que fueron años, de décadas en realidad, de lucha para conseguir este famoso sufragio que ahora defendemos, porque eso es lo que hacemos ahora, defender el derecho a votar, a ser votadas, pero además de ejercer el cargo con igualdad y sin violencia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, y coincido plenamente contigo, ¿no? Es una lucha que todavía no termina, todas y todos debemos alzar la voz para lograr esta igualdad sustantiva que hemos peleado por años, y bueno, alzando la voz y participando de manera activa, cada vez lo estaremos llevando con mayor importancia. Vamos a una breve pausa en el programa La Urna y continuamos en un momento más. Ya regresamos, está usted en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y continuamos con esta interesante entrevista que lleva a cabo la consejera Leticia Bravo Hostos. Consejera, adelante. Gracias, Memo. Vamos a ceder el uso de la voz a la consejera electoral Lucía Peraza. Adelante, Lucía, por favor. Gracias. Con respecto a esta pregunta, me gustaría mencionar que existen dos personajes sobre los cuales podemos adentrarnos en la historia. La primera es Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Fue una mujer con gran poder y visibilidad dentro de la élite política de mediados del siglo XX, y ella misma se consideraba como una feminista de Estado. Si bien ella es originaria de Tamaulipas, donde nace en 1898, llega a Nayarit en 1930 debido a que su marido, que es originario de Santiago Ixcuintla, es electo como el cuarto gobernador constitucional del estado. Y si bien la estancia de la pareja en Nayarit fue breve, realmente duró menos de 2 años, Amalia, como voluntaria en labores de asistencia, formó la Asociación de Protección a la Infancia de Nayarit, instaló servicios de maternidad y una clínica para la población infantil de escasos recursos en Nayarit, dejando huella en este estado.
Amalia, en su trayectoria, encabezó la creación de organizaciones de mujeres como el Ateneo Mexicano de Mujeres, la Alianza de Mujeres en México, y buscó la movilización hacia reformas feministas buscando el sufragio universal para las mujeres, la instalación de un servicio femenino de defensa civil, un departamento de la mujer. Inclusive hablaba de la inclusión de la mujer en oficinas gubernamentales con designación de estas mujeres en cargos principales de las secretarías, y siempre estuvo dedicada a impulsar derechos ciudadanos para las mujeres y combatir los prejuicios que restringían la participación femenina en la economía, la política y la sociedad. También una nayarita destacada es Aurora Jiménez de Palacios, originaria de Tecuala, que es un municipio al norte de Nayarit, y que nació en 1922. Ella es la primera mujer que ocupa por votación popular un espacio como diputada federal. Y si bien esto lo realizó por el estado de Baja California, hay que resaltar que ella, siendo abogada de profesión, sobresale por su preocupación tanto por la seguridad social como por los derechos de las mujeres en general, particularmente en la esfera política. Ella, como feminista, subraya que lo político no es nada sino social, y estableció que las mujeres en colectivo deberían tener mayores beneficios en lo individual, en lo social y en lo nacional. Y me gustaría agregar un acontecimiento, no está directamente desarrollado con el sufragio femenino, sino con el cambio social que imperaba en Nayarit en aquel entonces, que fue la creación de un equipo de softball llamado Las Coritas, donde las mujeres salieron de esos espacios en los que estaban reservados únicamente para ellas y comenzaron a hacer ejercicio, incursionando en este ámbito que solamente los hombres de aquel entonces podían estar, y que lograron ser campeonas nacionales en 3 años. Entonces, creo que estas acciones, tanto de Amalia González Caballero de Castillo Ledón, Aurora Jiménez de Palacios y el equipo de Las Coritas, demuestran una ampliación de espacios de intervención y participación pública para las mujeres, que nos toca reconocer y defender en la actualidad. Gracias. Gracias, consejera. Consejera Susana Rivas, adelante, por favor, con la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Pues si bien es cierto que hoy estamos de manteles largos, porque a nivel federal fue un 17 de octubre de 1953, cuando se promulgaron las reformas constitucionales para que las mexicanas gozáramos de la ciudadanía plena y pudiéramos votar, en Puebla hemos sido pioneras en este aspecto, ya que fue un 16 de marzo, pero de 1936, cuando se reformó el artículo 33 de la ley electoral para que pudiéramos votar a nivel municipal. Además, en Puebla se sumaron las voces del movimiento revolucionario con mujeres notables como Carmen Cerdán, su madre Carmen Alatriste de Cerdán, su hermana Natalia, Filomena del Valle, que fue esposa de Aquiles Cerdán, las hermanas Guadalupe, Rosa y María Narváez Bautista, Paulina Maraver, Ignacia Vázquez, y se gestó el movimiento sufragista en 1951, que fue fundado por la Agrupación Civil de Mujeres Poblanas, por Carmen Caballero de Cortés, quienes tenían como lema la superación de la mujer y el niño, y dentro de sus principales actividades estaba la difusión por la lucha por el reconocimiento de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Posteriormente, con Manuel Ávila Camacho como gobernador del estado, se integró el sector femenil del entonces partido en el poder, lo que hace a nuestro estado como uno de los pioneros en estos temas, ¿no? Igualmente, al interior del estado, en municipios como Atlisco y Huejotzingo, hay mujeres sindicalistas, obreras y profesoras como Micaela Rangel, Irene Pacheco de Luna, Alda Pardo de Ochoa, Ana María Garrido, María Villar García, entre otras activistas que participaban muy activamente en la vida política de nuestro estado. Además, en el activismo a favor del sufragio femenino y la conquista de otros derechos económicos y sociales que realizaban estas mujeres, se empezó a potenciar su presencia en la vida política y empezaron a ocupar puestos en diferentes secretarías femeniles, en agrupaciones partidistas y de mujeres, y en algunas organizaciones obreras, populares o campesinas. Y también empezaron a ocupar espacios dentro de las campañas de candidatos a presidentes municipales, a gobernadores y a la presidencia del país. Entonces, bueno, el centro del país ha tenido una muy buena representación en este sentido, y pues es muy interesante ver cómo hemos atravesado prácticamente toda la República Mexicana conociendo los logros de estas mujeres. Gracias, consejera. Vamos a concluir con una última pregunta. La pregunta sería: ¿el Estado debe asumir que las mujeres constituyen más de la mitad de la sociedad y actuar en consecuencia? Por lo tanto, ¿hacia dónde se deben orientar los esfuerzos para alcanzar una democracia paritaria,
siendo este el mecanismo idóneo para aproximarnos a la igualdad real y el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. Una respuesta precisa para dar por concluida ya la entrevista de la urna. Consejera electoral de Campeche, Lirio Suárez, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo retomo lo que comentaba la consejera Lucía de Nayarit, la educación. Me he dado cuenta, bueno, ya les comenté hace rato que he sido activista en temas de violencia de género desde hace más de 20 años. Y en estos últimos años, prácticamente del 2017 a la fecha, he visto que mucha gente que ejerce violencia lo hace porque no entiende qué es la violencia. Y entonces consideran que la violencia política en razón de género es, primero, se escudan mucho en, ay, es que conseguir el quinto paso de género, ahí no me van a agarrar, ¿no? Y entonces creo que una de las acciones más importantes es la educación, pero empezar sobre lo básico, enseñar qué es violencia. Porque no podemos ya combatir la violencia política en razón de género si los violentadores no entienden que están ejerciendo violencia y cuáles son los mecanismos de la violencia y qué es la violencia. Cuando logremos que se entienda qué es la violencia, entonces podremos combatir la violencia política en razón de género, porque muchas mujeres no tienen acceso pleno a los cargos porque reciben violencia desde el primer día que ejercen el cargo. Y no lo ejercen porque a mí me ha tocado escuchar frases de violentadores en que dicen, si no la estoy golpeando, si no la pienso matar, si no hago más que ponerla en su lugar, ¿para qué se metió si no iba a aguantar el cargo? O pues no aguanta la presión, entonces que se regrese a su casa. Y creo que ese tema es muy importante, la educación. Yo retomo lo que se ha dicho en este foro, que tenemos primero que empezar por combatir la violencia, pero combatir la violencia desde su base. Que se entienda, educar sobre qué es la violencia para que los violentadores ya entiendan que deben ejercer, y no es solamente de forma coercitiva, es decir, no porque apliquemos la ley, sino que por conciencia de eso, una sociedad libre de violencia, entendamos cuáles son los tipos de violencia para que logremos una sociedad más justa, más igualitaria, más paritaria y que las mujeres tengamos pleno ejercicio del cargo. Es cuanto. Muchas gracias, Lirio. Lucía Peraza, adelante, por favor. Gracias. Sí, los esfuerzos para alcanzar una democracia paritaria realizados hasta el momento son una base sólida. Considero primero continuar con la exigencia de la visibilización de los espacios ocupados por mujeres, es decir, analizar la cantidad de mujeres que ocupan gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, regidurías y además, claro, en cualquier espacio, o sea, consejos, asociaciones, gabinetes, donde lleguemos a una comida, inclusive ver que sí exista un espacio representado de mujeres. ¿Por qué? Porque es una tarea diaria. Darnos cuenta de lo que existe y que se muestren estos resultados alcanzados. Soy creyente que el comunicar estos datos va a generar una dinámica de respeto a estos logros, es decir, mientras más veamos la paridad, más se cumplirá en aspectos no solamente cuantitativos, sino cualitativos. Y si además le agregamos a esta información que se pueden generar con datos desagregados por sexo, edad, grupos de atención prioritaria, incrementarían grandemente la utilidad. Segundo, agregar a esta medición de cantidad de espacios el impacto y la trascendencia de los mismos, es decir, medir por grado de responsabilidad, acceso al presupuesto, cantidad de personal y contrastarlo entre los que se asignan a hombres y se asignan a mujeres, para así tener la confianza que estamos caminando en igualdad real en espacios públicos. Porque todavía sucede, que se tiene paridad, es decir, contamos, inclusive a veces hasta hay más mujeres en los puestos, en los cargos de decisión, sin embargo, se siguen asignando a hombres o a mujeres con una concepción arcaica de lo apto de las habilidades propias del género, cayendo en errores como establecer espacios con mayor responsabilidad personal o presupuesto, de nueva cuenta otra vez en hombres y no de manera paritaria. Considerando números,
si bien en el estado de Nayarit quien ocupa actualmente la gubernatura es hombre, existen resultados positivos. En el Congreso del Estado de Nayarit existen 18 diputadas de 30 integrantes, representando el 60%. 8 de 20 presidencias municipales son mujeres, con el 40%. De las regidurías, 115 de 197 son ocupadas por mujeres, es decir, el 58%. Y además me gustaría recalcar que quien ocupa la presidencia del Congreso es por primera vez una diputada. Los 2 municipios más importantes del estado tienen presidenta municipal. Y en este momento quien preside el Poder Judicial es una mujer. También agreguemos que la rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit es por primera vez en la historia una mujer. Por lo anterior, considero que los esfuerzos deben encaminarse a continuar con el trabajo conjunto y además agregarle el que consideremos la interseccionalidad de las acciones, es decir, continuar con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, impulsando además acciones que favorezcan a mujeres de población indígena, mujeres afrodescendientes o afromexicanas, mujeres de la diversidad sexual y de género, mujeres con alguna discapacidad, mujeres jóvenes, mujeres de edad avanzada, mujeres en situación de migración, y a través de este trabajo por y para las mujeres aproximarnos a un ideal de la democracia. Es parte de la labor de nosotros como autoridades electorales verificar que en cada proceso electoral se materialice el derecho humano de la ciudadanía, asegurando el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales en materia de paridad e igualdad. Gracias, Leti. ¿Sería cuánto en la respuesta de esta? Gracias, consejera Lucía. Susana, adelante. Gracias. Yo en este último tema considero que los esfuerzos deben orientarse hacia la construcción de una democracia incluyente. ¿Con qué objetivo? Con el de garantizar a todas las personas el acceso tanto a un trato igualitario como a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Y para asegurar el cumplimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres, tenemos que trabajar en salvaguardar también los derechos educativos, los derechos económicos, de salud, y estar conscientes, tanto hombres como mujeres, de que la paridad es la plataforma para impulsar un nuevo equilibrio social, en el que todas y todos asumimos las responsabilidades compartidas, no solo en la esfera privada, sino también en la pública. Si nosotros no impulsamos todos estos derechos y no garantizamos que van a tener un acceso igualitario en estos temas, pues vamos a seguir atrás, ¿no? Y bueno, aquí desde Puebla estamos trabajando mucho en estos temas. Tenemos varios manuales, por ejemplo, que están dentro de nuestra página. Yo los invito a visitar nuestra página www.iepuebla.org.mx, y ahí tenemos manuales contra la violencia política de las mujeres, manuales para evitar un lenguaje que no sea incluyente, ¿no? Y bueno, este tipo de materiales que pueden ser de gran ayuda si los estudiamos, para que podamos ir entendiendo un poco más y avanzando en esta materia, ¿no? Yo de nueva cuenta, pues agradezco mucho la invitación, Leti, agradezco haber compartido la mesa con ustedes, Lirio, Lucía, y bueno, pues para lo que se les ofrezca, por aquí estamos. Muchísimas gracias, consejera Susana, y bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa del día de hoy de la urna. Agradecerle a las 3 por haber participado el día de hoy, a todos y a todas por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.